Hola mis amados del chat. El sermón de hoy trata con un tema que de alguna forma u otra todos hemos experimentado, o lo hemos dicho o nos lo han dicho. No juzguéis, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y eso se nos dice cuando juzgamos o condenamos algo que entendemos está mal hecho. Realmente Jesús dijo no juzguéis. En Proverbios hay un personaje que se denomina como el simple. Literalmente el que tiene su mente con las puertas abiertas. Y el simple, en Proverbios, es amonestado de esta forma. El simple todo lo cree, mas el avisado evalúa bien sus pasos. El simple todo lo cree, prosigue y recibe el daño. El avisado ve el mal, se aparta y es protegido del daño. Y aún hay una amonestación donde se les dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Porque el juzgar es un mecanismo de defensa. El que espiritualmente es maduro, el libro de Hebreos lo define, es aquel, que tiene el discernimiento de juzgar entre el bien y el mal. De modo que el juzgar es algo bueno. Jesús en una ocasión exhortó a su audiencia, juzgad, pero no según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El contexto de las palabras en el Sermón del Monte, en Mateo, de no juzguéis para que no seáis juzgados, es un contexto donde Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, aunque por dentro son lobos rapaces. Usa el ejemplo de un árbol. Todo árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. De modo que eso no puede significar no juzguéis nunca, porque el contexto desmiente tal interpretación. El verbo crino significa condenar. Jesús usa el ejemplo de una vara de medir. Con la misma vara, en el original metro, luego vino el metro como unidad de medida y tomaron esa palabra griega, con el mismo metro, con la misma vara de medir, ¿con qué medís? Os volverán a medir. Y lo que Jesús está diciendo es, no seas tan estricto para condenar a otros. El doctor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional, dice que las personas maduras espiritualmente tienen dos marcas. Son humildes y son lentos para condenar. Dad y se os dará, dice Jesús. Medida buena, apretada, remecida darán en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís os volverán a medir. Él usa el ejemplo de una persona en el mercado comprando grano. Dame 1 libra o dame tanto dinero de grano. Y el vendedor le echa el grano, lo mueve, lo bate, lo comprime, vuelve y lo mueve. Y como lo llevaban en su regazo, le pone la mayor cantidad que él pueda por el dinero. Dice Jesús, sean así, den de más, otorguen el beneficio de la duda. Den gabela, decimos los dominicanos, den ñapa cuando juzguen a otros. Ahora el primer paso para tomar esta medida de ser generoso y compasivo, juzgando a otros, dándoles el beneficio de la duda, es entender cuánto nosotros necesitamos esa compasión y esa misericordia de parte de Dios. Porque alguien no recibió compasión. Alguien que vivió la vida perfecta, que obedeció toda la ley de Dios, que cumplió toda la justicia de Dios. Él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, y Él la cumplió. Cuando pidió antes de ir a la cruz, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La respuesta fue, no es posible. Porque la cruz fue el juicio de Dios al pecado. La cruz fue el lugar donde Dios mostró todo el rigor de su justicia y toda la dimensión de su santidad y de su aborrecimiento al pecado.
Los que entienden que han sido perdonados, entienden que en la cruz alguien en lugar de ellos pasó por el infierno. Alguien en lugar de ellos sufrió la ira de Dios y aún clamó el famoso grito de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en la cruz Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. En la cruz, la condenación que yo merezco, y tú también, Jesús la sufrió sin ningún amainamiento del descargo de la ira y la justicia de Dios sobre el pecado. Para que los que creen en Él, por esa cruz, puedan recibir misericordia, compasión y benevolencia de Dios. Y los que entienden eso, entonces, ¿cuándo juzgan? ¿Cuándo deben emitir un juicio sobre el mal? Recuerda, yo fui juzgado con compasión porque mi Salvador no lo fue. Y en ese espíritu dan medida buena, apretada y remecida y juzgan con una vara de compasión. Dios los bendiga hoy, mis amados del chat.